Hola y bienvenidos nuevamente a Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Samuel Toski y como siempre me acompañan Viridiana Pérez y Jorge Díaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos y a todas. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Facebook como Diálogos Intempestivos y pueden enviarnos correos, sugerencias a diálogos.intempestivos.contacto@gmail.com. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes personales. A mí me encuentran como Viridiana Pérez, tanto en Facebook e Instagram. A mí me encuentran como Jorge Díaz Gallardo en Instagram y Facebook. Y a mí me encuentran como Samuel Benítez Toski en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, también nos sintonizan por el 18.1 de TV WAP, la imagen de la universidad, y los martes por el 96.9 FM Radio WAP. Y bueno, también nos sintonizan por el canal 118 de Megacable. Mandamos también un afectuoso saludo a todas las personas que hacen posible este espacio. Y bueno, ya 14º episodio. ¿Quién lo diría? El ocio nos llevó a plantear todo lo que a plantear todos los debates que estamos haciendo aquí y ya 14 episodios enteros, vivos y coleando. Bendito ocio. Y bueno, sobre este tema quisiéramos abordar este diálogo, pues pareciera que las sociedades contemporáneas, cada vez más aceleradas e industrializadas, muy pocas veces los seres humanos tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de detenernos y replantear nuestra propia vida, pues el ritmo que demanda la contemporaneidad no nos deja espacio para la sociedad que muchas veces es vista como algo negativo. Pues como reza el antiguo dicho, la sociedad es la madre de todos los vicios, pero ¿qué tan de cierto hay en estas palabras? ¿Por qué se ve con tanto desdén el ocio? No debemos olvidar que en los momentos de descanso también son necesarios para los seres humanos, pues a partir de ellos han brotado grandes ideas para el mismo desarrollo de la humanidad. A partir del ocio pudo brotar la filosofía, la ciencia, el arte. Ya Aristóteles consideraba el ocio como una condición indispensable para que los ciudadanos ejercieran la política en pro de una buena vida. Ante esto, quisiera preguntarles si el ocio es pereza y desidia o también es una actividad fundamental para el ánimo humano. Bueno, pues es una pregunta bastante sugerente, ¿no? Principalmente porque, digo yo, hay varias cosas, ¿no? Hay que has mencionado, Samuel, y para que no se pierda esta bonita costumbre de dar las definiciones de mi parte, voy a leer lo que nos dice la RAE, porque me llama mucho la atención, principalmente en este episodio, porque nos dice, digamos, una múltiple variedad de, digamos, de términos que pueden llegar a confundir. Entonces, bueno, la RAE define ocio como cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. En segundo lugar, dice tiempo libre de una persona. Y en tercer lugar, dice diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas. Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Alrededor. Por un lado está la inacción total, por otro lado está el tiempo libre y por otro lado es la diversión u ocupación. Y bueno, a ver, o es una actividad o es una inactividad o es un tiempo libre, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, yo en mi tiempo libre puedo hacer cosas, digo, estoy activa, puedo, no sé, en mis tiempos libres de la universidad, del trabajo, me dedico a hacer otras cosas, ¿no? No sé, deporte, leer un texto que quería, que no es por deber, ¿no? Sino porque quiero. Entonces la pregunta de Samuel es si es pereza. Yo no creo que digamos, el ocio esté destinado a ser, o que tenga que ver más bien con la pereza, ¿no? Y pareciera que el ocio es un tiempo que conllevaría cierto interés de nuestra parte, ¿no? O sea, en una actividad que nos gusta, en algo que nos
desarrolle nuestra creatividad, quizá, aunque también se podría malentender un poco, ¿no? Y creo que el problema de todo esto es la manera en la que las sociedades contemporáneas han definido el ocio, ¿no? Que tendría que ver con una contraparte del trabajo, de la producción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay un sinfín de sentidos que podemos encontrar, ¿no? Incluso ahora, actualmente, y yo creo que, no sé en realidad cuándo apareció esta palabra de procrastinar, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como dejar para mañana, posponer, aplazar, y entonces el imperativo es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Ahí está imperando de inicio una idea de productividad y, no sé, de rendimiento, ¿no? Que ya lo hemos discutido en otros programas. Yo creo que depende del contexto en cierta medida, ¿no? Bueno, este episodio se lo vamos a dedicar a todas las personas que les dijeron en su vida, no andes de ocioso, para mostrar que no todo en el ocio es negativo, ¿no? Depende, pues, del contexto, ¿no? Y esto último que mencionabas, que el trabajo y ocio están muy vinculados, porque las sociedades actuales tan consumistas, pues, el ocio es un reflejo del trabajo. Entonces, básicamente lo que hacemos en nuestro tiempo de ocio es gastar lo que ya hemos ganado en todo ese tiempo de trabajo y comprar los mismos productos o servicios que nosotros hemos desarrollado, pero a un precio exorbitante, ¿no? Ahí pues nos encontramos con la desilusión que estar de ocioso en el consumismo, ir a las tiendas y a las plazas a comprar, no es realmente, esto de ir de shopping, no es realmente una actividad de esparcimiento, sino más bien sumarte a una idea del consumo, ¿no? Donde pues tú mismo te estás explotando, pero ahora de otra manera. Y por otra parte, lo de la procrastinación, pues tiene esa relación con los propósitos, ¿no? De no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Pero creo que también viene con el desencanto un poco contemporáneo del futuro de ciertas generaciones, ¿no? ¿Qué se procrastina más en la universidad? Pues es la tesis. Ahí lo sabrán todos los que nos escuchan y están en este Lo proceso. sabemos todos. Y pues uno se preguntaría, pero ¿cuál es la motivación ahí si no hay una relación directa con el trabajo? Entonces, ¿por qué procrastinar si no está esta dimensión? Tal vez tenga que ver con una cuestión de la falta de propósitos también por el mundo contemporáneo y preguntarte el para qué, ¿no? Y sobre todo si vale la pena seguir con este tipo de actividades. Un poco la procrastinación por ahí eh, otros lo relacionan con problemas como depresión o cosas de este tipo, pero sin entrar en esos caminos, yo diría que habría dos perspectivas del ocio, una que puede ser positiva y una altamente destructiva, que es justamente esta la que creo que señalaba cuando dicen no andes de ocioso, o lo que Samuel decía al inicio del el ocio es la madre de todos los vicios, porque justamente al no haber un propósito, pues puedes caer en lo que sea, ¿no? Eh, pues no sé, entre los jóvenes es mucho adicciones y cosas de ese tipo, por la falta igual de un propósito. Pero Sí, pues no sé qué opinen al respecto. Sí, que incluso actualmente, ¿no? O sea, el ocio también está vinculado con todo tipo de consumo de sustancias nocivas, ¿no? Llámese alcohol, drogas, etcétera. Incluso el ocio te lleva a malos hábitos de alimentación, ¿no? Como comer comida chatarra, cosas que, digamos que no son lo mejor, ¿no? Pero creo que también, y ustedes supongo que me darán la razón, pues hay también que pensar, ¿no? En esa máxima de que, bueno, la filosofía finalmente también hace del ocio, ¿no? Lo dicen por ahí algunos filósofos, desde Aristóteles. Entonces, bueno, hay que pensar, o sea, a qué tipo de ocio nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si lo pensamos, digamos, ya hemos expuesto algunas vertientes del ocio visto ahora, contemporáneamente, pero si pensamos en las primeras manifestaciones del ocio en el mundo griego, pues podemos rastrear los cantos homéricos, lo que nos dice Hesiodo, incluso a los poetas líricos, ¿no? O sea, me parece que el ocio en Grecia estaba destinado a hacer bien, ¿no? Y finalmente se trataba de un bien espiritual,
¿no? O sea, ahí no solo era el cuerpo y la parte espiritual, ¿no? O sea, era todo junto, ¿no? Entonces el ocio en ese sentido, claro que era importantísimo, ¿no? Pero ahí está como el carácter positivo del ocio, ¿no? Es Porque este. cuando hay un propósito, como entre los griegos antiguos, de darle, pues, esculpir la mente y el cuerpo, eh, con la idea de una finalidad de lo que debe ser un ciudadano o un ser humano en esa época, pues claro, entonces nos tomamos todo el día para ir al gimnasio, bueno, lo que en ese entonces era el gimnasio, para estar dialogando, para estar también en los banquetes, bebiendo, comiendo, pero discutiendo cuestiones sobre el amor y cosas de ese tipo. Y actualmente la falta de propósito nos lleva no solo a adicciones de tipo de consumo de sustancias, sino también de consumo de contenido. Pasarte todo el día Claro. viendo Netflix no es una cuestión con un propósito muy establecido, ni tampoco en términos de consumo o de trabajo productivo. Bueno, creo que ahí se podrían matizar En muchas términos, cosas. sí, en términos de consumo sí, porque beneficia a cierto productor que les está dejando este material para que se pierdan todo el día viendo estas series interminables, o incluso nos vamos a una situación muy clara en nuestra contemporaneidad. O sea, estamos en un punto que está demasiado acelerado, que incluso ya hay redes sociales que te limitan a tener videos de más de un minuto. O sea, que pueden tener 15 segundos, 30 segundos a lo mucho, porque en realidad es la cuestión de irse rapidísimo, perderse ahí horas, pero realmente ver videos de un contenido bastante escaso. Y aunque el video dure muy poco, el tiempo que le inviertes puede ser la mitad de tu día. Entonces, sí hay que tener, yo creo que aquí debemos eh, encaminar en que, bueno, tenemos que poner de base que el ocio no es malo en sí, sino hay que saber mediar hacia qué encaminamos nuestro tiempo libre. Porque sí, yo consideraría que, y bueno, como creo que lo hemos visto con las definiciones de Billy, hay una gran cantidad No, de, no mías, de la RAE. las definiciones que Billy nos acaba de dar, hay una gran cantidad de significados, hay una gran cantidad de palabras que incluso parecen hasta contrarias cuando se definen al ocio. Ahí porque hay que matizar todo esto. Pero ¿cómo te entrenas? O sea, lo que vienes diciendo, ¿cómo te entrenas para ser un buen ocioso? O sea, yo no entiendo que puede depender, eh, pues, de lo que ofrece también el mercado, ¿no? Y que ahí puedes encontrar momentos de ocio, de relajación, entretenimiento, pero ¿cómo te conviertes en un buen ocioso si todo lo que está en el mercado pues te lleva a que seas un ocioso en el sentido del vicio, ¿no? De la adicción, de estar pegado a, no sé, a TikTok viendo 3 horas videos y en eso ya se te fue, pues, 3 horas justamente, o se te pasaron un montón de cosas. Se pasa la vida de alguna manera. Entonces, ese tipo de ocio lo veo más como anestesiante. No tiene ningún propósito más que dejar a la gente dormida y cansada del propio cansancio. Y entonces llega el fin de semana y la gente, y puede ser también una actividad que no solo tiene que ser pasiva o receptiva, como ver videos, sino también como ir de fiestas o lo que sea. Y hay como también un tipo de vaciamiento porque la vida esta vida acelerada, aunque sea en la diversión, también genera ese cansancio. Y llega el domingo y estás cansado de haberte divertido, ¿no? De haber estado descansando. Ahí yo pondría el problema del capitalismo, porque pareciera que este mismo sistema es el que nos ha encaminado a nosotros a no saber qué hacer con nuestro tiempo libre, a verlo con cierta carga de negatividad, porque si bien los sistemas de producción requieren de una explotación al individuo, el día de hoy nos encontramos en una autoexplotación en la que, en la que si bien
lo llaman así como ponerse la camiseta, lo cual yo creo que es, en términos contemporáneos, es la esclavitud en las oficinas. Godín. Ajá, sí, ponerte tú el grillete, que en ese sentido es una camiseta. Pero bueno, porque te pierdes tanto también en tu trabajo que el fin de semana, cuando tienes un rato de cierta libertad, desconoces qué hacer con tu tiempo, porque tu vida está encaminada solamente a, a estar en el trabajo, y eso también tiene unas consecuencias terribles, unas consecuencias de la salud mental y en la misma salud física. Es irónico porque muchas personas se matan trabajando en pro de mejorar su vida, pero no se dan cuenta que están dañando también su propia salud. Necesitamos ratos de esparcimiento, sí, necesitamos saber en qué momento hay que descansar, porque si no, también, ¿cuál es el sentido? En un futuro vamos a estar mermados de una salud en la cual ya no podemos hacer uso de este tiempo libre. Es que, ¿sabes qué? Bueno, saben que la cuestión aquí es que, por todo lo que han dicho y, bueno, que lo hemos comentado con anterioridad en otras ocasiones, es que el trabajo entonces definiría al ocio de forma negativa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el ocio es un tiempo que disponemos libremente o en el que, por ejemplo, la pregunta inicial, ¿no? En el que podemos ser libres, pues de qué libertad estamos hablando, ¿no? Porque finalmente es una libertad con respecto al trabajo, es decir, está condicionada por el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y creo que sí, o sea, el ocio, a partir de esta concepción negativa que le ha dado el trabajo, pues por lógica va a ser algo que debe superarse, ¿no? O sea, si buscamos ocio así, tan sencillo en Google, va a aparecer lo que no, ¿sí? Como cómo ser productivo en 10 pasos, cómo dejar de procrastinar en solo 3 días, cosas así, ¿no? Entonces, claro, el ocio ha ganado muy mala fama, ¿sí? Demasiada, diría yo. Y además, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo sí vincularía, para poder matizar una y otra, la cuestión de, pues, del aburrimiento y del ocio, porque no es lo mismo el ocio que el aburrimiento, ¿no? Y también los matices que habría con el tedio, ¿no? Porque finalmente de esto, o sea, Martin Heidegger llega a decir que el aburrimiento es uno de los temples profundos, de los temples fundamentales del ser humano, ¿no? ¿Por qué lo dice? Y porque es que el aburrimiento también en nuestra época contemporánea se ve mal, ¿sí? No sé si les gustaría decir algo al respecto, porque creo que es importantísimo, ¿no? Para la filosofía incluso. Pues así rápido podríamos hacer como varias distinciones, ¿no? O sea, en el mundo grecolatino se entendía ocio o otio como la idea de el cultivo del cuerpo y del alma, ¿no? Por eso los griegos y los romanos, pues, despreciaban tanto el trabajo manual, ¿no? Porque los alejaba de la preocupación por lo más importante. Y pues eso, estamos hablando de sociedades que todavía no conocen el capitalismo como tal, podría plantearse de formas primitivas, pero bueno, eso no importa ahora. El asunto es que no están estas formas de consumo y de explotación tan tajantemente como en nosotros. ¿Había esclavitud? Sí la había, pero no estaba sujeta a un sistema de consumo como el que nosotros tenemos y de sobreproducción. Luego, pues a la par surge la negación, ¿no? Como nec otium, que es la idea de negocio y es lo que te aleja de ti mismo, lo que te mete en las cosas, en la vida cotidiana y estar centrado en que hay que entregar los papeles y que urge para hoy, urge para mañana y cosas de este tipo de, pues, la vida burocrática, por ejemplo. Urge para ayer. Exactamente. Y de ahí, pues, nos damos, bueno, tendríamos que ir paso por paso, ¿no? Pero así para distinguir rápido, ¿no? Luego, en la Edad Media se le va a llamar al aburrimiento acedia, que es la idea del pecado, ¿no? Te aburres de la obra de Dios y es de donde surgen todos los pecados. Y entonces es el peor de todos. La quedia se transforma en melancolía, ahí por la Ilustración, y que es pues, una enfermedad hasta cierto punto, y ahora la conocemos como aburrimiento o
en ciertos momentos incluso como depresión. Pero bueno, tienen matices distintos, ¿no? Y hay una idea que sería como más positiva del aburrimiento, que menciona un filósofo francés, Gastón Bachelard, que es en el momento en el que nos encontramos en la página en blanco, en no saber qué hacer, cómo llenar esa página, que surge la creatividad. Y surge a partir del ocio, ¿no? Pero el positivo o este aburrimiento profundo. Ujú. A mí me recuerda, bueno, quisiera traer a ti esta idea de, bueno, no sé si se acuerdan de esta historia de Tales de Mileto, este filósofo que iba caminando y contemplando las estrellas, maravillándose del mundo, se cayó a un pozo. Suelo. Es una, es una, es una historia bastante curiosa de cómo el primer filósofo era también una persona bastante despistada, pero que tenía este maravillarse por las cosas. Y bueno, también el ocio es lo que le permitió adentrarse a pensar el movimiento de la naturaleza. No olvidemos que los primeros filósofos también fueron los primeros físicos. Entonces fue en este sentido el que este tiempo libre el que nos ha permitido también maravillarnos, crear y desbordar nuestro ser. Y sí, Sí. tenemos que tener un matiz bastante claro en el que puede también vincularse a una conducta negativa y destructiva. Pero sí me quedé pensando mucho en lo que dijo Jorge. ¿Cómo, cómo ser un buen ocioso? ¿Qué es ser un buen ocioso? Y si hay como algún camino que nos lleve a una buena sociedad. ¿Cuál sería? ¿La educación? Bueno, el conocimiento de sí, el arte, ¿qué sería esto? Pues es que finalmente, digamos, también del aburrimiento, el aburrimiento es una reflexión, ¿no? O sea, porque no estás pensando en cuánto tiempo transcurre, ¿no? Estás reflexionando en lo que viene después de que ese tiempo se acabe, ¿no? Porque finalmente se trata de una cuestión temporal, ¿no? Ya Jorge nos dijo estas definiciones, cómo fueron fraguándose, pero también yo tomo el ejemplo del alemán, ¿no? Que aburrimiento es Langeweile, como un rato largo, o sea, así, eh, lento, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión temporal, ¿no? Entonces yo creo que una manera positiva de ver el ocio o de convertirse en maestros de la ociosidad verdaderamente, pues tendría que implicar una reflexión profunda, ¿sí? ¿De qué? De lo que sea, ¿no? Que atañe, porque finalmente atañe nuestra vida, ¿no? Lo que sentimos, lo que queremos. Incluso se trataría de un autoconocimiento, ¿no? En ese Sí. sentido, es lo que permitiría un verdadero aburrimiento, ¿no? Estar dedicado solamente a eso, y que es lo más difícil, ¿no? Porque principalmente en nuestra época en donde todo urge para ayer, en donde el tiempo de descanso es incluso una cuestión de culpabilidad, estoy descansando, pero y la tesis y el trabajo, mil cosas, ¿no? Pues yo, yo creo que eso sí podría hacerse de manera individual, ¿no? Ahora el asunto es de manera colectiva, como lo plantea un poco Samuel. ¿Desde dónde? ¿Cómo entrenar en el buen ocio? Es difícil. Eh, lo importante sería primero romper nuevamente con estas ideas tan tajantes que tiene la cultura actual de poner en un lado negativo y valorarlo moralmente como malo, ¿no? El aburrimiento, el ocio es malo y la gente siempre busca escapar de ello, ¿no? De cualquier manera, para no centrarse en sí mismos, porque también es difícil pensar en uno mismo. Y esos ratitos en los que estás en este tiempo alargado, solo, en silencio, pues pesan. Pero pues la idea sería, ¿por qué pesan, no? ¿Qué es lo que allí pesa? Pues eres tú mismo. Y pues tienes que empezar a conocerte. Entonces hay que tratar de desligarnos de este ocio
o este tedio, más que aburrimiento, este tedio tan anestesiante que nos vacía constantemente, que nos arroja al mundo, pero nos aleja de nosotros, para empezar a centrarnos a nosotros. Y creo que la clave estaría pues en incentivar mucho más el pensamiento crítico y creativo, por lo menos en el lado de las escuelas, ¿no? Porque si algo tiene el pensamiento es que detiene toda la aceleración en la que vivimos, ¿no? Y preguntarnos de veras, ¿no? O sea, ¿quién somos? Pues ahí te lleva toda la vida, ¿no? De ahí la filosofía, la literatura y pues toda la ciencia. Y bueno, también quiero dar un ejemplo bastante puntual. Si bien nos encontrábamos inmersos en una sociedad en la que pareciera que llevábamos vidas bastante aceleradas, en las que no teníamos conocimiento bueno, en la que pareciera que estábamos llenos de actividades, pero ¿qué pasó? Cayó una pandemia y se frenó todo nuestro accionar común o de la vieja normalidad. Y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que estábamos llenos de actividades, pero no estábamos llenos de muchas pasiones. O sea, también nos quedamos encerrados en casa y nos dimos cuenta que nos aventamos todas las series que queríamos en una semana. ¿Y después qué? También creo que es bastante importante considerar que el ocio no es esa mera inactividad, sino que es una, como ya lo mencionaron, es una reflexión, pero también quedarse estancado o creer que es un estancamiento, es ahí un gran problema, porque si nos encontramos inmersos en una pasividad de vida, pues ya perderíamos el sentido de qué hacer de nuestras propias vivencias. Pues sí, absolutamente, ¿no? O sea, eso que dices es muy importante porque entonces el ocio no depende de un momento. O sea, la misma pandemia comprobó que no necesitamos circunstancias muy específicas para preocuparnos por nosotros mismos, porque ni siquiera teniendo todo este tiempo lo pudimos hacer. Fácilmente, pues no sé, cuando estás, si viajas en autobús, allí empiezan los ratos de ocio y allí puede empezar una reflexión importante para ti, valoración sobre tu propia vida, eh, lo que sea, no sé, incluso en la ducha y cosas de este tipo. Sí, me parece Bueno, que justo la pandemia nos mostró eso, ¿no? Un poco las fracturas de cómo es que hemos visto la temporalidad y que precisamente cuando esto se detiene, cuando todo se vuelve más lento, entonces para nosotros viene ya un choque, ¿no? Entonces, bueno, quizá empezar a reflexionar sobre estos temas sería importante para poder afrontar mejor lo que viene, ¿no? Y poder incluso soportar la carga de nuestra propia existencia, ¿no? Que sería pues como pues el ideal, ¿no? Pero pues me dio mucho gusto discutir con ustedes el día de hoy. y bueno, como cada episodio, se nos ha terminado el tiempo. Y bueno, por nuestra parte, por la parte de diálogos intempestivos, no queda más que invitarlos a reflexionar sobre su propio ocio, a saber que también tenemos derecho a desconectarnos y descansar a veces de lo que nos rodea, a revalorizar nuestro tiempo y disfrutar en los momentos que podamos, con algún pasatiempo, alguna melodía, algún buen libro. Pues a la manera del filósofo Friedrich Nietzsche, debemos considerar cada día perdido en el que no hemos bailado alguna vez. Entonces, hay que, hay que mediar nuestro tiempo y no hay que perdernos también en trabajos sin sentido. Hay que tener siempre un tiempo para todo, mediar todo lo que conlleva nuestra vida. Y bueno, sin más, me despido. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos esta vez. Hasta la próxima. Próxima.